Aquí tengo que salir, Carlita, a ir a mi PPT, ¿cierto? Así es. Ya, ahí estamos, ¿cierto? Excelente. Se puede ver Súper. bien. Ya, empezamos entonces. Déjenme sacar aquí el chat. Ya, ¿cómo están? Cortita la presentación para no retrasarnos más en el seminario, ¿ya? Contarles un poquito que este seminario es pura una horita, ¿ya? Entonces, evidentemente que no vamos a poder hablar en gran profundidad del tema de los trastornos de la conducta alimentaria y más bien es la invitación para que podamos conversarlo mucho más en detalle en el curso, ¿ya? La invitación de hoy tiene que ver con poder conversar sobre esta mirada procesal, ¿ya? Sobre esta mirada evolutiva y comprensiva sobre el cuadro clínico, ¿ya? Más que la etiqueta diagnóstica, ¿ya? Que si bien es cierto, la vamos a ver en mayor detalle en el curso, también tiene como foco el curso que podamos ver juntos esta mirada evolutiva y procesal, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a entender como procesal? ¿Cómo el ser humano llegó a este cuadro clínico, ¿ya? Si bien es cierto, nada es determinante en psicología, ¿cierto? Como bien sabemos, todo depende, ¿cierto? Lo que vamos a ir viendo es que hay ciertas trayectorias evolutivas que tienen que ver con, por supuesto, factores genéticos, hereditarios, contextuales, ¿cierto? Y también vinculares que van a hacer que este niño o niña tenga una mayor tendencia a poder desarrollar, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Esa trayectoria es la que vamos a ver en específico en el curso, ¿cierto? Como qué elementos vinculares, además de los otros, ¿cierto? El contexto, las políticas públicas, en fin, todos los otros factores, además confluyen en que este niño pueda tener una mayor orientación, ¿ya? A desarrollar el cuadro clínico. Algunas de las cosas importantes que tenemos que conversar primero, antes de empezar, lo básico, es que nada de lo que vayamos a ver no es nunca ni es siempre, ¿ya? Nada es que va a pasar siempre en este paciente o nada es determinante, ¿ya? Por eso es que estamos hablando de una mirada que es compleja y de una mirada que es evolutiva, ¿ya? Es decir, cuando más adelantito o en el curso hablemos de lo que tiene que ver con los patrones de apego, ¿cierto? No vamos a decir que tal patrón de apego origina o determina este cuadro clínico, ¿ya? Sino que vamos a hablar de diferentes factores que confluyen y hacen que un niño pueda tener una mayor tendencia u orientación, ¿ya? Por otro lado, no vamos a hablar tampoco de una categoría, ¿ya? Y si bien es cierto, vamos a hablar del cuadro clínico como los indicadores, ¿cierto?, que podemos encontrar, por ejemplo, en el DSM-5, tampoco es que nos vamos a focalizar tanto en eso, ¿sí? Más bien, la importancia de hoy día es poder mirar el trastorno o el cuadro clínico desde esta mirada procesal, ¿ya? Es decir, ¿cómo es que este individuo o este ser humano llegó a esa estrategia, ¿cierto? Como la mejor forma que tuvo para poder regular o tolerar aquello que estaba siendo doloroso, incómodo, ya que tiene que ver con el malestar psicológico, ¿sí? Entonces, eso para comenzar. Bueno, les quiero mostrar este video, ya es cortito y tiene que ver como con la línea un poquito de lo que vamos a estar conversando hoy día, ya, y que tiene que ver con cómo vamos a fortalecer aquellos aspectos que son internos en la persona, ¿cierto? Más allá de este logro, este resultado, esta imagen externa, por supuesto que va haciendo que este niño vaya teniendo ciertas características de refuerzo hacia el medio externo, por ejemplo, de que solo mi identidad vale, por ejemplo, en la medida en que es reforzada o vista por este contexto externo. Y finalmente, uno de los factores que vamos a conversar en la prevención es que esta niña, por ejemplo, este niño, vaya aprendiendo a conocer sus características internas, ¿ya? Más que el logro de resultados o el logro de metas, ¿ya? Entonces, vamos a ver este video, me hacen ahí una señita si se escucha, ¿vale? Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see
Está bueno, ¿cierto? Ese es el fondo, la línea que tenemos que seguir en este seminario, ¿ya? En el fondo, ¿cómo vamos haciendo niños que conocen sus características internas, ¿cierto? Que van aprendiendo a diferenciar de que efectivamente me puedo equivocar, y de ahí vamos a ver cómo eso se relaciona con el tema del peso, pero que yo puedo diferenciar que a veces las cosas no me pueden resultar, pero eso no es una definición de mí, ¿sí? De mi identidad. Em, y vamos a ir viendo que también hay características que se relacionan con la autoestima, ¿cierto? Y que tienen que ver con una autoestima muy contexto dependiente, ¿cierto? En relación a lo que estábamos conversando, y nuestra intervención va a estar destinada, dentro de las muchas intervenciones que puedan existir, lo que vamos a conversar hoy día es una intervención más bien vincular, ¿cierto? Y que tiene que ver con fortalecer aquellas características internas de esa persona, ¿ya? O sea, solo es valiosa por ser esa persona en particular, ¿ya? Bien, para comenzar entonces vamos a hablar muy cortito de lo que tiene que ver con que somos mamíferos, que lo que vamos a estar conversando tiene que ver con la epistemología de la complejidad y la epistemología evolutiva, ¿ya? Y que va a tener que ver con cómo vamos evolucionando a través del tiempo mediante el lenguaje, ¿cierto? Y cómo a través de todo ese proceso le vamos dando un sentido a aquello que nos pasa, ¿ya? Es decir, la experiencia nos va a organizar. Y algo muy importante, ya alrededor del 60% del desarrollo cerebral de un bebé va a depender de dónde nace y quién lo cuide. Y el bebé humano va a nacer con un 22 a 25% de su cerebro desarrollado. Cerca del tercer año va a alcanzar un 65%, siendo el primer año de vida fundamental, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a conversar? Todo, chiquillos. ¿Por qué? Porque finalmente es ese crecimiento cerebral, ¿cierto? Que se va dando con todas las experiencias que tenemos en el ambiente, en los vínculos, en los contextos, que va moldeando este cerebro y que va haciendo que uno tenga una cierta tendencia, por ejemplo, a hacer la mayor parte del tiempo cuadros ansiosos, cuadros alimentarios, ya cuadros más bien depresivos, ¿sí? Todos tenemos una trayectoria evolutiva relacionada con nuestra historia vital, y es allí donde la mayor parte de las veces, no siempre, por supuesto, lo que nos ocurre físicamente y en términos de síntomas emocionales o cognitivos va a tener que ver con nuestra historia de vida, ¿ya? Entonces, a lo largo de nuestra historia de vida, los seres humanos vamos buscando formas para sentirnos mejor, ¿ya? Para aliviar nuestro sufrimiento y buscando diferentes estrategias para aliviar este dolor emocional, ¿ya? Independiente si este dolor emocional es que me asaltaron, por ejemplo, yo estoy muy traumatizada por ese hecho, o se me cortó una uña, por ejemplo, y yo pienso, hasta las uñas las tengo malas, por ejemplo. Aquí no vale la situación externa, aquí lo que vale es la percepción que tiene esa persona sobre lo que ocurrió, ¿ya? Entonces, desde ahí, lo que haga la persona va a ser visto desde este modelo cognitivo procesal sistémico como la mejor forma o la mejor estrategia que esta persona pudo desplegar para sentirse mejor, ¿ya? Aun cuando eso signifique, por ejemplo, una autolesión, eh, un trastorno en la conducta alimentaria, ¿sí? Por supuesto que ahí no vamos a estar hablando como ajuste, vamos a estar hablando de falta de flexibilidad, por ejemplo, y de un montón de otros elementos que ustedes me pueden decir, pero ¿cómo esa va a ser la mejor forma de sentirse mejor, ¿cierto? Pero desde ese ser humano es el mejor recurso que encontró para poder tolerar y sobrevivir a este dolor emocional, ¿ya? Por supuesto que ahí, dependiendo de la gravedad del caso, vamos a tener que derivar, tomar todas las acciones pertinentes, pero la primera mirada es entender que este es el mejor recurso que esta persona ha encontrado para sentirse mejor, ¿ya? Es un intento por estar mejor, ¿ya? De hecho, cuando hablemos en el curso, ya no lo vamos a ver, vamos a hablar de la solución, por ejemplo, de la anorexia nerviosa, ya como una solución, es decir, como el mejor intento para estar mejor emocionalmente, ¿ya? Muy cortito, tiene que ver esto con la evolución de los modelos, ya es decir, desde dónde estamos mirando esto comprensivo, esto procesal, esto evolutivo, y que tiene que ver con las crisis explicativas que se dieron en la evolución de los modelos teóricos, ya es decir, empezaron a entender que este paciente, esta persona, este sistema podía cambiar sus ideas, pero no cambiaba tanto la forma en la que se sentía, por ejemplo, ya, es decir, cambiaba el pensamiento, pero aún así no cambiaba cómo se sentía, y que había algo más bien interno que permanecía más bien permanente en ese ser humano, ¿ya? Y eso es lo que se fue entendiendo entonces como que los seres humanos tenemos
evolutivamente lo que se conoce como una coherencia interna, ¿ya? Es decir, como este dominio emocional que además se ancla con esta trama narrativa que tiene que ver con cómo yo me voy contando las cosas, además de esta experiencia, y eso me va dando una coherencia, ¿ya? A partir de mi historia de vida, ¿cierto? De todos los elementos y situaciones que van ocurriendo allí, más el contexto y más todos los elementos que están involucrados en el desarrollo de un ser humano, ¿ya? Entonces, es importante entender que cuando hablamos del trastorno de la conducta alimentaria, muchas personas van a preguntar, bueno, ya, ¿y cuál es el tratamiento? Existen muchísimos tratamientos, ¿sí? De hecho, lo que vamos a ver hoy día es un barrido y lo que vamos a ver durante el curso también es un barrido por algunas de las estrategias que podemos implementar, pero aún así existen muchísimos más, ¿ya? No obstante, la idea de poder conversar sobre este tema es que siempre va a haber esta individualidad en la persona, ¿sí? Esto que le da coherencia a cada uno de nosotros y que es distinto, ¿ya? Entonces, desde ahí, el conocimiento va a ir desde lo interno hacia lo externo, ¿ya? Es decir, las experiencias del medio externo me pueden perturbar, me pueden generar malestar o incomodidad, pero la mayor parte de las veces eso se va a generar si tiene relación o no con mi experiencia, ¿ya? Con esta trama narrativa, con esta experiencia y con esto que yo voy construyendo a lo largo de mi historia vital, ¿ya? Esta nueva forma de mirar, ya el cuadro clínico va a ser más bien centrado en el proceso y menos etiqueta, ya es decir, la etiqueta por supuesto que nos sirve cuando necesitamos derivar, coordinarnos con las redes, en fin, todo lo que se nos ocurra ahí, y por supuesto que eso es importante, ya por algo existe, pero más bien para en términos de intervención en lo que nos vamos a centrar es en el proceso, ya es decir, cómo esta persona llegó hasta aquí y por qué esta sintomatología o este cuadro tiene sentido en esta persona, ¿ya? Una de las formas de poder entenderlo, además de lo que hemos ido conversando en términos de contexto, políticas públicas, ya un poquito más adelante vamos a conversar de la influencia de los medios de comunicación, por ejemplo, de lo que se muestra en las pantallas, ya respecto de la imagen, la presión por los ideales de belleza, también tiene que ver con los patrones de apego, ya es decir, cómo nos vamos vinculando con aquellos que son significativos para mí y que tiene que ver básicamente con cómo este bebé establece un sistema de apego con el adulto y cómo este adulto establece un sistema de cuidado, de regulación ante estrés con este bebé, ¿ya? Desde allí vamos a tener una infinidad, no una infinidad, pero ciertas categorías, ¿ya? Que más que entenderlas como categorías, las vamos a entender como un modelo que es dinámico, ¿ya? Y que es madurativo. Es decir, nada es per se, no le vamos a decir a la paciente que en el fondo su trastorno en la conducta alimentaria se originó por tal patrón de apego, porque eso no sería desde un modelo de la complejidad, ¿ya? Más bien eso nos va a permitir a nosotros como terapeutas, como personas que trabajamos con los otros, de poder entender más o menos cómo funciona esta persona, ¿ya? Entonces, el patrón de apego no es una categoría diagnóstica, ya más bien tiene que ver con este patrón de relación específica que voy a generar con un otro que es significativo para mí continuo a través del tiempo, donde voy a intentar maximizar mi cuidado, donde necesito maximizar mi cuidado con esta figura que es importante para mí y minimizar mi estrés, ya esto en términos biológicos, ya en términos como de sobrevivencia emocional. Entonces, desde allí vamos a ir viendo que las estrategias que despliega un niño, estamos hablando aquí de los niños, ¿cierto? Un bebé. De las estrategias que despliega un bebé o un niño van a tener como fin, respecto a estas características evolutivas, poder maximizar mi cuidado y minimizar mi estrés, ¿ya? Biológico, emocional, ¿sí? Eso va a ir generando una estrategia de autoprotección, ya es decir, cómo me voy protegiendo de aquellos eventos que son estresantes para mí, cómo maximizo mi cuidado para tener mayor disponibilidad, por ejemplo, de papá o de mamá en este evento de estrés, voy leyendo y voy viendo qué estrategia puedo desplegar para poder maximizar este cuidado y minimizar mi estrés, ¿ya? Esto va generando un patrón de procesamiento de la información específico, ¿ya? Que no solo es emocional, sino que también actúa a nivel neuronal, hormonal, ¿ya? Cognitivo, emocional. Y va haciendo entonces que a partir de esto voy generando una forma de procesar la información en todos los niveles de funcionamiento del ser humano y que va entonces haciendo lo que me va dando coherencia interna, ¿ya? También es importante allí diferenciar lo que se llama sistema de cuidado que va desde el adulto hacia el bebé, y es decir, lo que
el adulto despliega para cuidar o para leer las necesidades de este bebé, ¿ya? Lo que vamos a ir viendo en el curso es cómo ciertos patrones de apego pueden trazar una trayectoria u orientaciones hacia dificultades alimentarias, por ejemplo, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, cuando en los contextos alimentarios hay una alta exigencia vincular, por ejemplo, ¿ya? En niños que, por ejemplo, si no te paras de acá, te tienes que comer todo, si no, no te puedes parar, ¿ya? Y además se genera en el contexto alimentario una alta exigencia, ya en términos de alimentación, ¿cierto? Y además en términos de emocional, como parece que este cuidador o esta mamá o este papá no están tan disponibles para mí en este momento, ¿sí? Y allí entonces se va generando una serie de elementos que obviamente si eso se mantiene a través del tiempo, no hay un tratamiento ni no hay una prevención, entonces puede tener una mayor trayectoria o tendencia a desarrollar el cuadro clínico, ¿ya? La relación de apego del niño con sus cuidadores le va a entregar una especie de escudo protector, ya que me va a permitir afrontar y enfrentar las situaciones de estrés, ya proteger y saber cómo funcionar ante estas futuras situaciones estresantes. ¿Ya? Este escudo va a funcionar a nivel cerebral, hormonal, emocional y mental. ¿Ya? Como yo les decía, y eso sí que me interesa que quede súper clarito, no es una categoría diagnóstica, ¿ya? Ni tampoco es un determinante cuando veamos en el curso, por ejemplo. Es decir, tal patrón de apego va a generar esto. Por supuesto que no, todo esto es dinámico y todo esto es madurativo también, ¿sí? Y lo importante de eso es ir comprendiendo que cada patrón de apego puede moverse en la línea de lo organizado o desorganizado. De ahí que va a marcar la diferencia, por ejemplo, los niveles de abstracción o flexibilidad que va a tener un ser humano, ¿ya? Para enfrentar estos eventos estresantes y situaciones que son estresantes, ¿ya? Básicamente no nos alcanza el tiempo para hablar de los patrones de apego, ¿ya? Pero muy cortito, aquellos patrones de apego que se orientan hacia lo seguro van a tener que ver con un niño que es más bien seguro, ya que un niño que puede explorar, mantener esta curiosidad en el ambiente, por ejemplo, saber que sus cuidadores van a estar disponibles o que más o menos van a saber leer esas necesidades emocionales y físicas, ¿ya? Y que es entonces una imagen de ese niño que a lo largo del tiempo tiende a ser más o menos estable, ¿ya? El modelo interno que genera ese niño es estos papás están disponibles para mí, papás o cuidadores, ¿ya? Están disponibles para mí, entonces necesito desplegar tales estrategias para poder maximizar mi cuidado y minimizar mi estrés, ¿ya? Cuando hablamos de los patrones de apego ambivalente, vamos a ver que esto necesita mostrarse un poquito más reactivo o intenso para poder aumentar, por ejemplo, la predictibilidad vincular de papá o de mamá, ¿ya? O de los cuidadores, ¿sí? Porque pareciera que estos fueran un poquito más impredecibles, ¿ya? Entonces, pareciera que desde el modelo interno de trabajo del niño, solo en la medida en que estoy un poquito más reactivo, consigo un poquito más de disponibilidad y más predictibilidad vincular, ¿ya? Por otro lado, cuando hablamos de los patrones evitantes, vamos a tener aquel niño que más bien su imagen interna no es tan positiva porque parece que papá o mamá no son tan disponibles afectivamente. Entonces necesito hacer tales estrategias, desplegar tales estrategias para poder maximizar mi cuidado y minimizar mi estrés, ¿ya? Generalmente son niños con alto control emocional, ya un poquito inhibidos, y allí vamos a ver diferentes estrategias que puedan desplegar, ¿ya? A diferencia de los ambivalentes que van a tener esta tendencia a ser más reactivos, ya más hacia afuera. Y cuando hablamos de los patrones de apego desorganizados, no vamos a hablar de un patrón de apego en sí, sino de una modalidad en la que tanto los patrones de apego ambivalentes o evitantes pueden darse, ¿ya? Y que tiene que ver con que el cuidador o el sistema familiar o las figuras significativas me generan daño, ¿sí? Es decir, me agreden, me maltratan, ya vamos a encontrar allí los casos de violencia intrafamiliar, abuso, negligencia, en fin. Ya es decir, quien debería cuidarme, en el fondo me genera este estrés y este malestar y esta violencia y esta negligencia, por ejemplo, ¿ya? Y lo que ocurre allí en términos de estrategia es que este niño no sabe cómo poder maximizar su cuidado y poder minimizar mi estrés, ¿ya? Entonces, desde allí, que en la clínica o en el contexto vamos a observar conductas que son bizarras, conductas que son erráticas, me acerco, me alejo a este cuidado, realmente no sé cómo ser, para poder controlar este ambiente, para que este ambiente sea más predecible y efectivamente no tenga este nivel de maltrato o lo que sea que esté ocurriendo allí, ¿ya?
En el curso, por efectos de tiempo ahora, en el curso vamos a ver un poquito más específico cómo es que se va relacionando cada uno de estos con una mayor tendencia al cuadro clínico, ¿ya? Por ahora lo que necesitamos tener o poder conversar es más bien cómo aquellos apegos o patrones de apego que se orientan en la línea de lo desorganizado van a tener un funcionamiento cognitivo que es mucho más concreto, mucho menos abstracto y mucho menos flexible. Por tanto, cuando trabajemos en terapia, ¿cierto? En el contexto clínico, es un tipo de paciente que en general, por ejemplo, cuando ya está en anorexia nerviosa desatada, cuadro, es un tipo de paciente que va a tener muy poquita flexibilidad cognitiva, ¿ya? Es decir, cuando intentemos trabajar que esta narrativa se amplíe para que pueda integrar lo que le pasa, es un paciente muy rígido, muy concreto, ¿sí? Esos son algunos de los elementos que vamos a ir viendo, ¿ya? Al contrario de que cuando un niño va creciendo en la línea de un patrón de apego más bien organizado, en términos de funcionamiento cognitivo es más abstracto y más flexible, según lo que le requiera cada etapa evolutiva en la que se encuentra, ¿cierto? Y eso va permitiendo, en términos de intervención, es un niño que puede incorporar nueva información, ¿ya? Es un adolescente o un adulto que puede incorporar nueva información sobre sí mismo, ¿ya? En psicología vamos a hablar como de esta narrativa, ¿sí? Nuevas versiones sobre mí mismo, nueva información de mí mismo que me permite poder elaborar una nueva explicación sobre lo que me pasa y poder efectivamente mejorar, además de todo el tratamiento, ¿sí? Bien, no sé si hasta ahí se entiende, por favor háganme algo para saber cómo vamos, ¿sí? Háganme ahí una señita, vamos bien, ya, vamos bien, súper, ¿ya? Eso es lo que me interesa que quede clarito, ¿ya? Que en el fondo no alcanzamos a ver todos los patrones de apego ahora, pero más bien lo que me interesa que quede claro es que esto, los patrones de apego, dependiendo del continuo en el que se mueva, porque como no es una categoría diagnóstica, lo vamos a entender como un continuo, dependiendo de ese niño o adolescente en el continuo que se mueva o hacia dónde vaya, la posibilidad de pronóstico en ese tratamiento es más favorable o más compleja, ¿ya? ¿Y de qué va a depender más o menos? De todos los factores que hemos conversado, pero además de la flexibilidad cognitiva, abstracción que tenga esa persona o concretud, ¿cierto? Respecto de poder integrar nueva información, ¿ya? No sé si les ha pasado, pero muchas veces la persona dice como, no, esto me pasa por esto, y nadie lo sabe ahí. Eso es lo que nos referimos con un paciente concreto, ¿sí? Como muy coloquialmente se lo estoy explicando, pero a eso es lo que nos referimos cuando alguien está concreto, ¿sí? Nos sale de esa idea, es decir, me pasa A y la respuesta es B, nada más, ¿ya? Es decir, cuando vemos un paciente con anorexia nerviosa, nos sale, ¿cierto? La única forma de sentirme mejor en ese peso, ¿sí? Y cada aumento de peso lo voy a vivir como un fallo, ¿sí? Altamente concreto, poco flexible cognitivamente, ¿ya? Eso, en general. Acá tenemos algunas que tienen que ver con el proceso del vínculo y la conducta alimentaria, lo que yo les contaba, que tiene que ver con procesos vinculares, ¿ya? O con contextos alimentarios que son altamente exigentes, ¿ya? Que tiene que ver con esto, cómete la comida hasta que termine, ¿cierto? Y da lo mismo si ese niño está satisfecho o sigue teniendo hambre. Lo que lo está regulando ahí es ese patrón externo, ¿sí? Es como si yo como adulto supiera más de tu funcionamiento fisiológico que tú mismo, ¿sí? Obviamente hay excepciones y todo lo que ustedes me puedan decir ahí, pero eso cuando se va transformando en un patrón, que además se va dando en otras situaciones estresantes a través del tiempo, evidentemente que ese niño va a ir aprendiendo que no puedo confiar tanto en lo que yo siento, en lo que tiene que ver con la propia, sino más bien para eso tengo que confiar en un otro, ¿sí? Y que después eso va avanzando en un otro, que es mi figura significativa, papá, mamá, cuidador, después va avanzando a mis pares, y después va avanzando a otros elementos externos, ¿ya? Como la nota, el rendimiento, el peso, en fin, ¿ya? Por eso es que es un proceso, ¿ya? No es que desde esta mirada, ¿sí? No es que ese cuadro clínico haya llegado un día, ¡pum!, y se desató, ¿cierto? Sino que hay un proceso evolutivo y vincular que lo puede explicar, ¿ya? Desde esta mirada, recordemos que hay muchas otras, ¿sí? Eso va haciendo entonces que todas las representaciones que tengan estos cuidadores sobre el bebé va a ser sumamente importante, ¿ya? Por ejemplo, se come todo, no da ningún problema,
si eso lo pudiéramos generalizar a otras situaciones de vida de ese niño, probablemente ese niño va a ir creciendo, que en términos de si me como todo y correspondo a la expectativa externa de mamá o de papá, vamos bien, ¿cierto? El tema es cuando esto se transforma y se generaliza a otras situaciones de vida del niño, ¿cierto? En la que voy constantemente, en estrés especialmente, buscando corresponder a una expectativa externa, ¿cierto? Que en un primer momento son validadores y que después vamos traspasando según el ciclo vital que atraviese a otras personas, a otros contextos, a otras situaciones, ¿ya? Cuando hablamos de salud mental, entonces vamos a hablar de un predominio de factores protectores, un aumento, ¿cierto? O esta constante de resiliencia individual en la que a pesar de todo esto logro zafar, logro salir adelante, logro tener esta capacidad resiliente y mantener mi equilibrio interno. Y cuando hablamos de patología vamos a hablar de este predominio de factores de vulnerabilidad o de riesgo que van a tender a un desequilibrio y a esta descompensación, ¿ya? Cuando hablamos de psicopatología vamos a hablar que pudiera tener que ver por allí con esto de los apegos desorganizados, ¿sí? Y que en todo esto lo que se va viendo es esta falta de flexibilidad, esta concretud, esta rigidez, ¿sí? Algo importante acá como dato es que la evidencia considera que las enfermedades mentales de la infancia rara vez son un episodio único y suelen mostrar una continuidad durante la adolescencia hasta la edad adulta en la mayoría de los casos. ¿A qué se refiere con esa continuidad? En que la continuidad o la presentación sintomática tiende a ser más o menos la misma. Es decir, si un niño ya tiene problemas o dificultades alimentarias, por ejemplo, y eso no fue resuelto, nadie se dio cuenta, ese niño lo tuvo muy calladito, nadie se dio cuenta, ¿cierto? Lo más probable es que en la etapa evolutiva de la adolescencia alguna dificultad puede haber relacionado con eso, ¿ya? Y claramente si hasta allí no hay un tratamiento oportuno, lo más probable es que en la adultez tenga una presentación o manifestación. Déjenme ver, yo igual siento que va rápido. Sí, sorry que voy como flat, ¿ya? Pues si no, vamos a alcanzar a ver muy poquito y por lo menos me interesaba que pudiéramos ver alguna cosita de intervención, ¿ya? Como los trastornos de la conducta alimentaria van a constituir un grupo de trastornos mentales que se van a caracterizar por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o aparición de comportamientos relacionados con el control del peso, ¿ya? Esta alteración lleva como consecuencias problemas físicos, ¿ya? Y las actuales clasificaciones van a incluir la anorexia nerviosa, la bulimia y otras clasificaciones menos conocidas, por ejemplo, como los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, ¿ya? En el curso no será tan rápido la explicación, por supuesto que ahí vamos a tener todo el tiempo, pues Rocío, si es ahora nomás que estamos aquí rapidito, somos muchos, ¿ya? Los trastornos de la conducta alimentaria, así como sus cuadros afines, aún no se tiene con exactitud, como estábamos conversando esto de la complejidad, una etiopatogenia que es multideterminada, ¿ya? Y que por supuesto que eso va constituyendo un reto también para lo que tiene que ver con la asistencia pública y con cómo vamos trabajando en estos casos, ¿ya? Acá tenemos la actual clasificación del DSM-5, ¿ya? Claramente hoy día, como les contaba, vamos a ver los más puntuales, ¿sí? Acá también tenemos la clasificación. Hoy día nos vamos a quedar solo con los 3 últimos, ¿ya? Anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Bien, los trastornos de la conducta alimentaria va a ser más típico que aparezcan en la niñez y en la adolescencia, ¿ya? Va a afectar generalmente a más mujeres jóvenes adultas entre 15 y 35 y los trastornos de la conducta alimentaria también pueden ocurrir en niños y hombres, ¿ya? Acá es lo que conversamos, ¿sí? Que aún no se encuentra lo que tiene que ver con el factor específico que va a causar el cuadro clínico, ¿ya? También hay comorbilidades con los cuadros que les expuse aquí. Los índices de prevalencia también los tenemos acá, ¿ya? Que tienen que ver con que están establecidos entre el 0,3 y el 1,1 respectivamente, ¿ya?
lo que me interesa, ¿ya? Los factores cruciales que tienen que ver con el inicio, la persistencia de los trastornos y la recuperación, ¿ya? Allí vamos a encontrar la vergüenza corporal, los esquemas corporales alterados y la idealización de lo delgadamente ideal, ¿ya? Desde allí que la sobrevalorización de la alimentación y la forma corporal, ay, perdón, se me salió, además del control del peso, se van a considerar como estos factores primarios y esenciales en todo lo que se deriva del cuadro. Ya estos serían como los elementos esenciales que tendríamos que evaluar, ¿sí? Acá también tenemos que, déjenme ver aquí el chat, a ver si hay alguna pregunta. Ah, ya, sí, mejor lo silencian porque ahí me llegan todas las notificaciones, ¿sí? Algunos de los otros elementos que tienen que ver con cómo se explica ya esta psicopatología en el cuadro tienen que ver con este funcionamiento familiar problemático, baja flexibilidad, comunicación deficiente, ya excesivo criticismo por parte de los adultos cuidadores, por ejemplo, ya dificultad para poder conversar las cosas y para expresar abiertamente lo que yo quiero o necesito, ya. Si bien es cierto, durante la adolescencia temprana y la pubertad es más probable que esto aparezca, dado que también se acompañan de cambios corporales, ya la preocupación por el tamaño y forma del cuerpo, ya. No obstante, no es necesariamente que va a aparecer en esa etapa evolutiva, pero es más frecuente ya entendiendo que en esa etapa también aparecen los cambios corporales y todo lo que se asocia a esa edad, ¿ya? Es menos probable que aparezca antes de la adolescencia. ¿Por qué? Porque en el fondo ese cerebro todavía no está suficientemente desarrollado, moverme solo por esta presión social de lo delgadamente ideal, ¿ya? Además que tampoco se dan estos cambios corporales que tienen que ver con este crecimiento oral y la forma y el tamaño del cuerpo, ¿ya? Por eso es que es más frecuente en la adolescencia, ¿sí? Bien, un factor que también está asociado y que recibe poca atención y que tiene con la etiología del cuadro es el temperamento de la infancia. ¿Ya? No nos vamos a detener ahí, pero vamos a ver en el curso un poquito relacionado al temperamento. Más que entender que el temperamento es bueno o malo, nuevamente lo que se pone en juego allí es lo que se conoce como bondad de ajuste. ¿Ya? ¿Y qué es la bondad? Es la capacidad que va a tener este adulto cuidador de poder ajustar su expectativa al temperamento del niño, ¿ya? Es decir, si tengo un adulto que más bien sintoniza su expectativa de cómo tiene que ser mi hijo con cómo es, lo más probable es que se genere esta bondad, ¿sí? Ajusto mi expectativa y puedo leer las necesidades de este niño y sacarle el máximo de provecho a su temperamento, ¿sí? Al contrario, cuando no se ajusta y mi expectativa es que este niño sea totalmente otro y que se coma toda la comida y resulta que este niño no tiene un funcionamiento biológico que requiera tanta comida como yo quiero darle, por ejemplo, entonces allí vamos generando dificultades alimentarias y además dificultades vitales, como por ejemplo un control alimentario altamente exigente, ¿ya? Y si eso lo vamos mezclando y conjugando con los otros factores, por supuesto que vamos a tener allí otros elementos que pueden ir latentes de este cuadro, ¿ya? Nuevamente, allí tenemos otros factores, ¿ya? Que tienen que ver con factores familiares. Encontramos el ambiente familiar sobreprotector, ¿ya? Y que más que sobreprotector, como no hagas nada, que todo es muy terrible, tiene que ver con la redefinición que a veces podemos hacer los adultos respecto de las necesidades del niño, ¿ya? Es decir, no, no te duele, no te pasa esto, lo que pasa es esto otro, ¿ya? Esa redefinición constante de la necesidad tanto emocional, biológica, fisiológica, que siente ese niño, entonces es uno de los factores que también se ha asociado a que este niño o esta niña vaya creciendo en términos de corresponder a un otro externo, ¿ya? Y también, por supuesto, que tenemos los factores de riesgo social, ya como los modelos de belleza, todas esas presiones que se hacen respecto de la figura que se debiese tener, ¿ya? También hay comorbilidades con otros trastornos psiquiátricos. Acá está lo que teníamos que ver con los factores familiares, que ya habíamos. Factores que deberíamos pesquisar: la baja brusca de peso, ¿ya? La excesiva preocupación por la apariencia, irregularidades menstruales, ya los cambios de ánimo,
dividir mentalmente los alimentos como está escrito ahí, ¿ya? Nuevamente, como estamos hablando de una mirada que no es determinante, no porque alguien anda con ropa más ancha vamos a pensar que tiene anorexia, ¿ya? O un trastorno en la conducta alimentaria. Eso, por supuesto, que debe ser en consideración de todos los otros elementos que pudiéramos evaluar, ¿ya? O no necesariamente porque alguien tenga interés en preparar los alimentos de otros, le guste cocinar, simplemente vamos a pensar en que esto es patológico, ¿ya? Cambio en la ropa, ¿ya? El ejercicio extenuante, por supuesto que también allí encienden las alarmas, ¿sí? Sobre todo en adolescentes, excusas frecuentes para no comer y la sensación de perder el control después de comer, ¿ya? Eso es muy importante porque lo que se ha estudiado no es la cantidad, por ejemplo, a propósito de que muchos adolescentes dicen, tengo trastorno por atracón porque me comí, no sé, 3 pancitos, por decir algo, no es la cantidad de lo que come lo que va a ser allí un indicador de trastorno por atracón, ¿sí? Sino que es la sensación de perder el control, ¿ya? Más que la cantidad. Bien, acá tenemos entonces los criterios básicos y criterios del DSM-5 para anorexia nerviosa, ya que tienen que ver con esta restricción alimentaria, y que puede ser en términos de restrictivo o restrictivo purgativo. Y la gravedad va a estar dada por la discapacidad funcional, ya este deterioro en la capacidad de ajuste y el juicio crítico de lo que me ocurre y la necesidad de supervisión para que esta paciente sobreviva, ¿sí? La bulimia, que ver con estos atracones recurrentes, ya pudiendo allí tener esta ingestión superior a lo normal. Ahí tenemos los criterios, ya una autoevaluación basada en eso y la figura, y lo que tiene que ver con la purga, pudiendo tener ahí el uso de laxantes, vómitos diuréticos, ejercicio, ¿ya? Y los trastornos compulsivos, ya en el fondo, los atracones asociados a comer más rápido que lo normal, nuevamente, más que la cantidad, es la sensación de perder el control, ya, más los otros elementos que podemos ver acá, ya. Recuerden que lo estoy pasando así rapidito para poder alcanzar y responder las preguntas, ¿sí? Algunos puntos claves que tenemos que considerar al momento de la evaluación es ver el estado del problema actual, ¿ya? Ver cuáles han sido los tratamientos previos en esta paciente, en este consultante, en este sistema, la historia personal, las circunstancias actuales que hacen que hoy por hoy consulte, lo que tiene que ver con las comorbilidades, con la salud física, es decir, observar si esta persona tiene o va a ser para ella beneficioso un tratamiento en un contexto ambulatorio o efectivamente ya está deteriorada y tiene que ir a urgencia, por ejemplo, ¿sí? Poder distinguir allí. Y otros asuntos relevantes que pueden ser importantes para el caso. Vamos a ver también lo que tiene que ver con las intervenciones según complejidad. Ya vamos a dividir allí las intervenciones preventivas. Ya principalmente todo lo preventivo es lo más importante en este tipo de cuadros clínicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con grupos de riesgo. ¿Ya? Y allí vamos a ver intervenciones preventivas que son para grupos de riesgo, es decir, que tienen edades específicas y que además alguna de las compañeras, por ejemplo, ya está con el cuadro clínico. Allí pudieran haber intervenciones preventivas y todo el resto de otras intervenciones preventivas que tienen que ver con que los niños, ¿cierto?, desde muy pequeñitos aprendan a reconocer sus propios ritmos de funcionamiento interno, ¿sí? Tanto fisiológicos, tanto emocionales, cognitivos, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver las intervenciones ambulatorias, ¿ya? Tanto en pacientes que ya han salido de un contexto hospitalario y que efectivamente ya han tenido una alta clínica, por ejemplo, pero deben seguir en control, como en pacientes que han sido derivados a un contexto hospitalario, ¿ya? Y por otro lado, conversando en el curso sobre intervenciones en el contexto hospitalario, ¿ya? Es decir, ¿qué estrategias o qué herramientas pudiéramos desplegar, ya? Importante allí, intervenciones preventivas en los grupos de riesgo, como no, generalmente van a ir todos en la línea de ser mi cuerpo, ¿sí? Y de aprender a valorarlo como lo vimos en el video, ¿sí? De aprender a reconocer características internas que permanecen en mi forma de ser, ¿sí? Que no cambian por los eventos o acontecimientos externos, ¿sí? Ni por el juicio de los otros. ¿Qué vamos a intentar ver o favorecer? La búsqueda de una identidad más estable y definida, ¿ya? Porque lo que hemos podido ver es que la identidad en los adolescentes que presentan una tendencia a este cuadro clínico es más bien contexto dependiente, difusa, vacía, ¿sí?
decir eso? Que pareciera que solo tuviera sentido cuando es reforzada o vista por un otro, ¿sí? Y por lo tanto lo que debería favorecer allí es una identidad más estable a través del tiempo. Yo soy la misma a través del tiempo y por lo tanto vamos trabajando allí una mayor aceptación. El cuadro clínico, por otro lado, va a favorecer o va a tener que ver o va a representar la expresión, ¿cierto?, de ellas, lo vamos a ver más específico en el curso, ¿ya? Pero fallas en el juicio externo, ya es decir, yo necesito que los demás me aprueben, y parece que lo que yo quiero o necesito no es tan coherente con lo que yo observo que los demás piensan de mí, ¿ya? Y eso va a evitar que los adolescentes se expongan, por ejemplo, ¿ya? Por temor a evitar un fallo, ¿ya? Porque para ellos equivocarse va a ser visto de una forma muy personal, ¿sí? Y muy negativa, por supuesto, ¿ya? Eso hace que el inicio del trastorno de la conducta alimentaria es engañoso y casual, ¿ya? Porque además está súper normalizado el tema de las dietas, el tema de que tienes que hacer tal cosa para bajar de peso, ¿sí? Entonces eso hace que sea como parte de la normalidad estar en ese proceso, ¿ya? Y por otro lado, lo que se va observando, que va experimentando esta persona, es la sensación de desconfirmación y desilusión personal. Ya, es decir, me equivoqué en este baile que tenía para el colegio, no me salió tan bien, y no es vivido como ya no me resultó, lo voy a intentar otra vez, sino que es vivido como una experiencia de profunda desconfirmación personal. ¿Ya? Tiene que ver con la prevención primaria, va a tener que ver con limitar la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Y vamos a tener aquí algunas intervenciones, las más comunes que tienen que ver con las psicoeducacionales, ya es decir, cómo a psicoeducar el son de riesgo, ya principalmente lo que tiene que ver con cómo vamos a cuestionar el uso de los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, TikTok, Instagram, por ejemplo, que no todo lo que ves es real, en fin, ya, o que esos cuerpos a los que yo espero llegar no son de una niña de 12 años, porque es un adulto, ya, por ejemplo. Técnicas de disonancia que tienen que ver con cómo vamos contrarrestando esta idea o este pensamiento que tiene esta persona con la realidad, ¿sí? Intervenciones focalizadas en eliminar factores de riesgo, ya es decir, hay ciertos gatillantes familiares, por ejemplo, como yo les comentaba anteriormente, familias excesivamente críticas respecto del físico o de la forma del cuerpo de otras personas, vamos entonces allí a tratar de limitar estos factores de riesgo, por ejemplo, u otros a nivel escolar, a nivel social, ¿ya? Y por otro lado, intervenciones focalizadas en fortalecer al paciente, ¿ya? Hay ciertos grupos de riesgo, como lo estábamos conversando recién, y que tienen que, sí o sí, por ejemplo, en el colegio deberíamos hacer alguna intervención destinada a la docencia, ¿ya? Porque como ya sabemos, es una etapa vulnerable debido a los cambios que tenemos, ¿ya? Grupos de mujeres, ¿ya? Se ha visto que tienen una mayor incidencia en las mujeres, y por otro lado la participación en actividades que son de riesgo, ya tanto a nivel profesional como de ocio, como atletas, bailarinas, deportistas de élite o gimnastas, ¿ya? Que no quiere decir que no vamos a meter a nuestros niños a esas actividades, por supuesto que sí, pero cuidando que si ya tenemos un adolescente que es altamente exigente, orientado al resultado, que además está muy preocupado de su imagen, que hace ejercicio extenuante, por ejemplo, y que además se va a meter a ser un deportista de élite, por supuesto que allí lo vamos a considerar, ¿sí? Pudiendo ser un factor de riesgo para esa persona, ¿ya? Y por otro lado, cuando hablamos de fortalecer al paciente, vamos a hablar de ayudarle a reconocer e identificar las sensaciones internas, ya lo que estamos conversando como, ¿cuándo este estómago, esta guatita, si soy un niño pequeño, está satisfecha y está plena? ¿Ya? Entendiendo que son conceptos distintos, ¿ya? Voy a aprender a identificar cómo funciona mi organismo, ¿ya? No solo lo emocional. Por otro lado, voy a aprender a distinguir lo que yo siento, lo que necesito, lo que me gusta para poder expresarlo. Vamos a contribuir a que se mejore o a ayudar en esta relación en el sistema familiar, este entrenamiento asertivo y entrenamiento para ir, por supuesto, porque lo que es que este tipo de personas, mucho que digan lo que sienten o lo que piensan, porque han aprendido generalmente a corresponder a una expectativa externa, ¿cierto? Y a buscar la aprobación constantemente y a complacer generalmente, ¿cierto? Y a evitar exponer situaciones en las que puedo, ¿sí? Entonces, por supuesto que como una intervención preventiva vamos a trabajar en
estos puntos para no llegar a que se desencadene el cuadro clínico propiamente tal, con todos esos elementos de rigidez, ¿ya? Esto lo vamos a ver cuando el paciente está compensado y puesto que no está en rigidez ni en excesiva concretud, es decir, no está estresado. No hay psicopatología, como lo vamos a ver en el curso, en las fases posteriores del cuadro clínico, ¿ya? Donde efectivamente a veces tenemos delirios, un juicio de la realidad que está alterado, ¿ya? Aquí lo vamos a trabajar cuando todavía podemos generar reacciones en la persona. Hay recomendaciones importantes, va a ser reconocer y trabajar lo que tiene que ver con la cultura de la dieta, no usar los hábitos de, no usar, perdón, la insatisfacción corporal para motivar el cambio de hábito, ¿ya? Lo que se ha visto es que eso solo va a generar estrés, sobre todo si es un niño o adolescente y no tiene un correlato a largo plazo, ¿ya? Más bien lo que deberíamos usar ahí, si es un niño pequeño, es, no sé, con este alimento o con estas comidas, qué sé yo, vamos a estar más contentos, nos va a dar más ánimo, nos va a dar más alegría, no vas a estar más delgado y así va a estar todo mejor, ¿cierto? No usar ese criterio para motivar ese cambio de hábito, ¿ya? El hábito saludable a largo plazo, ¿ya? Se va a sostener solo cuando en el fondo está relacionado a estas características intrínsecas de la persona, ¿ya? Lo que tiene que ver con la diversidad corporal, desde este modelo, ya porque hay otros que se pesan sesión a sesión y ahí va a depender mucho del modelo terapéutico, muchos de ellos también tienen evidencia científica, desde este modelo se va a sugerir no pesarse a menos que sea médicamente necesario, ¿ya? Y por otro lado, lo que tiene que ver salud en todas las tallas, ¿ya? Algunas recomendaciones, y ojo allí, es que la anorexia nerviosa no se cura solo comiendo. Y para ello también es importante cuidar en las intervenciones en nuestra casa el lenguaje y vocabulario, ¿ya? Incorporar a los familiares, porque uno de los criterios para que los pacientes, por ejemplo, salgan de la hospitalización es evaluar la eficacia familiar, ¿ya? Y eso que tiene que ver con uno de los criterios es evitar, por ejemplo, los juicios sobre el cuerpo de las otras personas, entendiendo que eso sí o sí va a generar algún grado de estrés en ese paciente, ¿ya? Las intervenciones tradicionales no resultan efectivas, más adelante en otro momento vamos a ver a qué nos referimos con lo tradicional, pero que generalmente tiene que ver, por ejemplo, con que si comió ya está bien o quiere mejorar, ¿ya? Y precisamente no en todos los casos va a ser así. Y algunas de las claves tienen que ver con escuchar, reconocer y comprender el proceso de esta persona, ¿ya? A veces, evidentemente, que los familiares lo van a ver como que esta conducta la está haciendo para manipular, para llamar la atención, y todos esos conceptos más bien lo que van a hacer es alejarnos del proceso que llevó a esa persona a estar allí, ¿sí? Y más bien la clave va a estar en comprender cómo eso, a lo que nos estamos viendo enfrentados hoy en día con esa persona, es su mejor recurso, ¿ya? O su mejor herramienta para poder tolerar aquellas situaciones de malestar, incomodidad o dolor emocional que le ha tocado vivenciar, ¿ya? Ya. Respecto de lo que tiene que ver con los comentarios negativos acerca del cuerpo, en el curso vamos a ver algunas intervenciones específicas para eso, pero quiero que veamos un chiquitito de esto. A ver si me carga que mi internet parece. Ahí está. Oh, mis pobrecitos bebés. Me pregunto por qué Homero no se enfermó. Hasta fue a trabajar hoy. ¡Arriba y abajo! Bart y Lisa estarán bien después de un poco de TLC. Por TLC quiero decir tomar Lorexo cortisona. Y por un poco, quiero decir un régimen de 4 semanas. Oh, ¿esteroides? ¿Hay efectos colaterales? Nada serio. Tal vez aumento de peso temporal. 4 semanas después. ¡Rápido, niños! No quiero que lleguen tarde a su primer día de escuela. Un nuevo año escolar, libros nuevos, borradores rosa, una carpeta donde cierran los anillos, ¡me encanta! ¿Sabré qué pasó con los huevecillos de mantis religiosa que dejé en la oficina de Skinner? Si respetamos nuestros espacios de trabajo, este año todo saldrá bien. Oh, ¿qué tal esa pancita? Miren a la Gordis. ¡Gordis! Ya es Eso en el hora, fondo no tiene lleguen que ver con estos comentarios asociados al cuerpo,
¿ya? Y precisamente lo que vamos a intentar como primera línea es frenar, o cómo podemos enseñarle a los adolescentes o a los niños a frenar y a limitar cuando alguien comenta acerca de tu propio cuerpo, ¿ya? Entendiendo que más encima cuando lo hace una figura que es significativa y que es el adulto cuidador, se viviría un poquito así como lo vimos en el vídeo, ¿ya? Bien, aquí les dejé un bonus ya respecto de más o menos cómo sería una sesión de prevención de un trastorno en la conducta alimentaria, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, con diseñar un anuncio sobre ti. No sé si alguna vez lo han hecho algo de lo que está acá, pero podríamos intentarlo, ¿ya? Diseñar un anuncio sobre ti, escribir tus cualidades y logros, ¿ya? Ahí podemos enfatizar más que logro, tal vez esfuerzo. Escribir tus cualidades que son internas, ya no las cosas que has logrado, ¿sí? Sino más bien tus cualidades internas y logros que has logrado tú, ¿sí? Que tienen que ver contigo principalmente. El anuncio puede ser un dibujo, lema o frase. Vamos a cuestionar cómo es la figura ideal de una niña o de una mujer de tu edad, ¿ya? Y allí la vamos a intentar como cuestionar, ¿sí? Es como un poco en la línea de cómo es que puede sobrevivir o cómo sería o todo lo que tendría que gastar, por ejemplo, una niña o un adolescente o una mujer de tu edad para lograr todo esto que es ideal, ¿ya? Entendiendo que a veces son demasiadas características y que no van con la vida de ningún ser humano, ¿sí? O sea, nadie lograría tener esa figura ideal en términos de todo lo que exige, ya que no es solo físico, ¿ya? Los medios de comunicación y modelos estéticos, ¿ya? ¿Crees todo lo que te cuentan? ¿Cómo vamos generando este cuestionamiento a las redes sociales, a los medios de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, siempre lo vemos en la consulta como las modelos de la Victoria's Secret, ya todo lo que se sabe, todo lo que se restringen, todo lo que sufren para llegar allí, entonces probablemente si se restringen todo eso para tener un peso específico, es probable que ese no sea el peso que requiere su cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente elabora tu propio mantra o decálogo, ¿ya? O asociarlo a una canción sobre cómo podríamos prevenir el trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? O cómo podríamos prevenir o trabajar con tus compañeras, tus amigas, ¿cierto? Cómo podríamos ayudarles y qué canción, mantra o decálogo podríamos asociar a eso, ¿ya? Bien, ahora sí que sí, son las 9, cuéntenme allí algunas preguntas. Espero que les haya gustado. Perdón por lo cortito, pero ustedes saben que es solo una hora y por eso es que tampoco podemos irnos en detalle de cosas muy específicas, ¿sí? Bien, Ya, les voy Yasmin. a ayudar con Ay, el tema súper. de las preguntitas. Veo que va a ser por orden de cómo levantaron la mano y veo que Yasmín Herrera Mendoza tiene una preguntita ya desde hace un ratito. Súper. ¿No? Yasmín, ¿estás ahí? Bueno, veo que ya no está su mano disponible nuevamente, así que vamos a pasar. Ella, si estás ahí, nos comenta otra vez y te damos la palabra. Vamos a continuar con Milady Bellis. Hola, ¿Me Milady. oyen? Sí, te podemos escuchar. Adelante, Milady, con tu preguntita. A ver. Disculpe, mi Sí, pregunta era, en el caso, por ejemplo, de adolescentes, ¿verdad? Que sabemos que tienen, por ejemplo, un antecedente de una situación intrafamiliar delicada, pero que son deportistas, en este caso de alta intensidad, ¿bien? Y llegan a tener un trastorno alimenticio emocional. ¿Cómo podríamos abordarlo si no tenemos apoyo de la familia, pero sabemos que es un estudiante comprometido académicamente, que tiene expectativas de logro? Bien, o sea, ¿cómo podemos brindarle herramientas para saber que esto es algo que se puede afrontar y que puede seguir con sus expectativas hacia futuro? Súper, ya, ahí me vas ordenando como en lo que vamos conversando. Ya,
se me puede como ir un poquito la pregunta, ¿ya? Pero yo creo que lo primero es que no podemos quitarle a las personas sus recursos, ¿sí? Es decir, si bien es cierto, estamos viendo que en personas que son altamente orientadas, exigentes, ¿cierto? Es probable que ese modo de ser, si se mezcla con los otros elementos que hemos ido conversando, es probable que sea mucho más rígido. Aún así es un mayor recurso, ¿sí? Dificultad, pero a la vez esa exigencia probablemente es la que le permite ser metódico, lograr las cosas que quiere, en fin, ¿ya? Entonces, quitarle ese recurso, si no tiene además este soporte familiar, también hay que ver la forma en la que, por ejemplo, vamos viendo que este paciente permanezca en esas actividades, por ejemplo, de alta exigencia, pero de una forma más flexible, o, por ejemplo, no tomarse estos no logros en términos de resultados como algo excesivamente personal, sino más bien valorar su esfuerzo, sabiendo, por ejemplo, que aunque tiene problemas, no sé, familiares o dificultades en ese ámbito, aún así se esfuerza por estas actividades y por participar y por pertenecer en ese grupo, por ejemplo, ¿ya? Algo así se me ocurre por ahora, no sé si como que va en la línea de lo que tenías en mente. No, sí, sí, realmente sí. Y bueno, me alegra escuchar, sobre todo de ti que manejas bastante este tema, que no estaba tan fuera de foco. Bien, opino casi exactamente lo mismo, pero claro, tú eres un poco más específica porque es tu área, pero súper agradecida con tu opinión. Súper, súper, mi lady. Mira, algo que igual es como importante es que a veces dice como, o se piensa, ya que se cure de la anorexia para que vuelva a estar bien, ¿no? Pero la anorexia o el trastorno de la conducta alimentaria es la solución, ¿sí? Es la mejor forma, aunque sea desadaptativa, desajustada, es la mejor forma que encontró. Entonces, probablemente siempre tenemos que ir teniendo en mente que la dificultad del paciente o de la persona, o de nosotros mismos incluso, aquello que nos genera dificultad o malestar en nuestra forma de ser es a la vez nuestro máximo recurso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, somos muy controladores, muy exigentes, muy estructurados, pero eso, por ejemplo, me permite estar haciendo la clase ahora, ¿ya? En este horario y no estar durmiendo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, siempre ver que nada es 100% malo o negativo, sino que se convierte en un recurso que evidentemente vamos a atender a que esa persona esté más ajustada, más estable, que no esté en riesgo de vida, pero también valorar eso hecho por mantenerse con vida, ¿sí? Sí, ya muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, mi lady. En este caso, ahora vamos a continuar con María Gabriela Montero. Hola, ¿se escucha? Sí, te podemos escuchar. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la charla que nos diste y preguntarte dos cositas bien puntuales. ¿Cómo hacerlo? Porque vi dentro del PowerPoint de la presentación que los TCA se pueden también estar, o sea, pueden estar ligados también a otros trastornos. ¿Y cómo lo podemos sobrellevar, por ejemplo, en un caso muy específico que tengo en estos momentos? Trabajo como psicóloga en un programa de ayudando a niños y este joven le hacen mucho bullying con respecto a su peso dentro de la familia y además de eso tiene una leve depresión, como que está entrando en este estado. Y eso, porque claramente en este ejemplo que nos diste, estar como enunciando sus cualidades, estando como en este punto, igual se puede hacer difícil y sobre todo con una familia que también tiene como algo gordofóbico dentro de su familia, como dentro de su discurso es muy gordofóbico también. Sí. ¿Y qué comorbilidad tiene, disculpa? ¿Como depresión, trastorno depresivo? Trastorno depresivo. Sí, de hecho también está Sí, con autolesiones y está con ideación suicida también. claro, claro. En ese caso, lo más recomendable es tratar la comorbilidad, ¿ya? Porque no sé si todos sabemos acá, pero el tratamiento farmacológico para el trastorno de la conducta alimentaria no existe, ¿ya? Lo que se Claro. hace generalmente es tratar las comorbilidades de síntomas, ¿cierto? Entonces, si tenemos un paciente que está depresivo, que se está autolesionando, permítanme acá un poquito, ¿da para esto o no? ¿Da para estas intervenciones o no?
No, ¿cierto? Porque evidentemente no está compensado, no está estable. Entonces, esto es como lo básico de psicología. Es como de Maslow, por ejemplo, que nos hablaba que primero tenemos que comer, dormir, ¿cierto? Todas estas necesidades que son biológicas y fisiológicas primero para poder trabajar los aspectos reflexivos con la persona, ¿cierto? Entonces, lo primero que deberíamos hacer ahí es generar las derivaciones para poder tratar las autolesiones y el ánimo depresivo, ¿cierto? Y una vez que ese paciente esté más compensado, poder trabajar lo que es reflexivo, ¿cierto? Porque obvio que si está depresivo, ¿qué reflexión va a poder hacer sobre las cualidades que tiene de sí mismo? No puede integrar información nueva. Y aunque tú le digas como, pero mira, igual te esfuerzas, vienes acá, probablemente no lo vea, porque no está pudiendo integrar información nueva, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que estar compensados. Lo que sí podemos hacer, sí o sí, es trabajar con la familia, ¿ya? En la importancia que tienen estos juicios sobre el ánimo y la relación que tiene sobre el ánimo de él, ¿cierto? Eso Claro, sí que lo puede. veía también lo veía más por el lado de la relación que tiene con la comida, porque claro, tiene todo este como bullying familiar y se desquita con la comida, deja de comer. Y también tiene detrás todo esta como comorbilidad de un trastorno depresivo. Entonces tratar de abordar las dos de una manera quizás pequeña con el TCA que está pasando por estos momentos, pero me quedó claro. En todo caso, abordar primero la comorbilidad más latente, quizás. Súper, exacto, exacto, porque además si ¿Sí? está con autolesiones es probable que en algún momento se pudiera exceder en eso, ¿cierto? Y Ujú, ya tenemos un riesgo de vida, entonces evidentemente que necesitamos trabajar en ese aspecto, ¿ya? Es lo mismo cuando en el ujú. curso conversemos, por ejemplo, de las intervenciones que tienen que ver con mindfulness. Mindfulness en un paciente como el que nos estás contando no va, por lo menos desde esta mirada, ¿sí? Porque aumento la Mm, conciencia de mí mismo, pero no estoy estable. Incluso puedo tener más ganas de hacerme daño, claro. ¿cierto? Entonces, cuando Sí. la sintomatología está aguda, no puedo reflexionar con esa persona, ¿sí? Ujú. Ya, Súper, ok, me quedó muy súper. claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas Y gracias, yo creo que María. vamos, ya, Ujú. y yo creo que esa es como la última, ¿no? Podemos tomar una más si así desea. Excelente. En este caso sería Javiera Droguet la última pregunta por la noche de hoy. Súper. Ya. Hola, buenas noches a todas. Tenía como, quería hacerte una consulta sobre qué prefieres tú dentro de la terapia cuando hay una familia que en general tiene un tema con... ¿Aló? ¿Se Javi, te escucha? escuchamos súper, Ah, ya. súper. ¿Qué sugieres respecto cuando hay una familia que tiene un tema ya como generacional de trastorno de la conducta alimentaria, donde, si bien, porque tú decías que es importante trabajar con la familia, pero sugieres que la intervención familiar sea desde la misma terapeuta o mejor derivarlo a otro terapeuta y mantener como este espacio para el niño o la niña, digamos, como un espacio más protector dentro de la terapia? Justamente No sé como tú me lo planteas. Como ya. desde esta mirada, ya recordemos que, por Sí, ejemplo, si hacemos terapia sistémica, probablemente vamos a incorporar a todos dentro del mismo setting y también está re bueno, o sea, cada uno tiene su modelo teórico y al paciente no le importa el modelo teórico, le importa que uno le ayude y eso es lo que a uno le hace sentido como psicólogo, ¿cierto? claro. Sí. Cada uno ahí con lo suyo, ¿cierto? Es Oh, importante porque a veces alguien se puede sentir así como ya, entonces, dependiendo del modelo teórico, desde este modelo sí, sería cada uno con lo suyo, ¿ya? ya, perfecto. Especialmente porque lo que vamos a conversar en el curso es que hay formas de sobreinvolucramiento del sistema familiar, tanto armónico, es decir, como más solapado, y otros sobreinvolucramientos que son agresivos. Es decir, no era así como lo era, yo voy a contar cómo son las cosas. Ya, di la verdad, si eso no es lo que pasa es esto otro. Y eso no va a favorecer una intervención.
¿cierto? Lo que podemos hacer, obviamente, que no vamos a tratar al niño o al adolescente solo, obvio que también vamos a considerar el sistema familiar, pero también esos papás o esos cuidadores te forman parte para tener, obviamente, su propio proceso, y estar mucho más flexibles con nosotros en el tratamiento. Perfecto. Súper. Muchas gracias. ¿Qué ¿Sí? será mi duda de acuerdo a tu modelo de intervención? ¿Qué pasa? Súper, a ti, Javi. Ok, en este caso ya damos por terminada la ronda de preguntas. Profe, ¿desea darnos algunas palabras antes de culminar? Y voy a responder aquí una última, ¿ya? Una última que está aquí. Ay, esperen, no pongan nada. Ah, aquí. Una consulta en cuanto al curso. ¿Las intervenciones o tratamientos se verán para diversas edades o estarán más enfocadas en adolescentes y niños? Sí, en adolescentes y niños, ¿ya? Es que desde este modelo teórico no podemos hablar como solo niño, solo adolescente o solo adulto, ¿ya? Porque estamos hablando de un modelo que es continuo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de intervenciones en niños, generalmente vamos a hablar de lo preventivo, porque no es tan probable que sea un trastorno de la conducta alimentaria con los elementos que vimos hoy día, ¿ya? Se pueden dar desórdenes alimentarios como neofobia, en fin, muchísimos otros que los vamos a mencionar en el curso también. Y vamos viendo que si hay un niño, por ejemplo, que tiene diabetes, ya, y además hay un contexto alimentario que es exigente, que se pone en juego el vínculo, la condicional, y qué tan incondicionales son estos adultos cuidadores para mí, vamos viendo que es probable que allí se dé una dificultad en los adolescentes, ¿cierto? Entonces, obviamente que lo que vamos a ver en el curso es cómo el cuadro clínico podría darse en adolescentes a partir de ciertas características en la población infantil y cómo, si eso no se trata o no se trabaja, podría afectar el funcionamiento de un adulto, ¿ya? Entonces es como la línea continua. Bueno, Alanis. Bien. Estamos Excelente. entonces, ya nos quedaron muchas preguntas, pero ahí las dejamos invitar al curso para ahí tener más tiempito para poder trabajar en esas preguntas, ¿ya? Importante que en el curso vamos a estar viendo algunos casitos clínicos y algunos videos para analizar como los que vimos recién, ¿ya? Los que quieran unirse al curso, desde ya les dejo una tarea que tiene que ver con ver en YouTube una entrevista que hace Martín Cárcamo en el programa de Tú a Tú, cuando entrevista a Lucho Jara, ¿ya? Lucho Jara, este cantante chileno, entonces quienes vayan a tomar el curso, vean ese capítulo porque ahí está toda la trayectoria evolutiva que cuenta el Lucho Jara sobre cómo llegó a tener dificultades con la alimentación, ¿ya? Y cómo eso se relaciona con los patrones vinculares, ¿ya? Así que espero que les haya gustado y los espero en el curso. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Constanza Bravo por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.